Muy bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy martes 8 de julio. Nosotros los invitamos a ver los temas de hoy. El gobierno de Israel ordena a sus tropas que se preparen para una ofensiva terrestre en Gaza. También vamos a hablar de Irak. Yihadistas asesinan a alto mando militar iraquí y Estados Unidos afirma que hay 7.000 extranjeros luchando junto a yihadistas en Siria. Y les contamos que Hillary Clinton se mantiene como gran favorita para la candidatura presidencial demócrata en los comicios del 2016. Mientras en Brasil, tras la derrota por 7-1 contra Alemania, se reportan disturbios en diversas ciudades. Bien, de esta manera empieza TV. Bienvenidos al programa. Oscar Vidarte estará con nosotros esta hora en el análisis. ¿Cómo estás, Oscar? Esta ya preparación para una ofensiva terrestre en Gaza, ya los cerca de 4.000 o 40.000, no me acuerdo exactamente el número de reservistas de Israel se están preparando para esta ofensiva y prácticamente los ciudadanos civiles, por ejemplo, en el caso de Israel, están viviendo asalto de mata, ¿no? Prácticamente no pudiendo dormir por las sirenas constantes que hay en la ciudad y corriendo hacia los refugios. Se prepara para una escalada de violencia terrible, ¿no? Sí, quiero creer que lo que estamos viendo hasta hoy básicamente se debe a presiones internas, tanto políticas de los movimientos que acompañan a la coalición que encabeza o lidera Netanyahu, como también una protesta social, es decir, una condición social que de alguna manera lleva a que presiones sociales que llevan a el primer ministro Netanyahu a tomar medidas más radicales. Pero ojo, hay que ser sinceros, todavía no hay en ciernes una ofensiva militar terrestre, más allá de los bombardeos que son comunes frente a los cohetes que Hamas suele, digamos, realizar comúnmente al norte de Israel. Así es, nosotros les vamos a contar que el gobierno de Israel ha ordenado a sus tropas a prepararse para una invasión terrestre en Gaza como parte de la operación Margen Protector contra Hamas, mientras han continuado ataques tanto de las fuerzas judías como de las milicias palestinas. Al menos 17 palestinos murieron y otras 80 resultaron heridas como parte de la amplia ofensiva aérea emprendida por el ejército israelí contra el movimiento islamista de Hamas en la Franja de Gaza. Más de 40.000 reservistas fueron llamados por el Gabinete de Seguridad de Israel para iniciar una incursión terrestre en la frontera como parte de la operación Margen Protector, que busca frenar la llegada de más de 100 cohetes disparados contra Israel en las últimas horas. מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מערכה להשבת השקט והביטחון לאזרחינו. El Estado de Israel se encuentra en medio de una operación para devolver la tranquilidad y la seguridad a nuestra región. No toleramos el disparo de misiles sobre nuestras ciudades y pueblos. Por lo tanto, he ordenado una ampliación significativa de la operación del ejército contra los terroristas de Hamas y los terroristas de otras organizaciones en la Franja de Gaza. Hasta el momento, el ejército israelí ha atacado 50 objetivos terroristas, de los cuales son buques de guerra, edificios e infraestructura militar de los islamistas de Hamas, así como las viviendas de 4 supuestos militantes en Gaza.
La televisión israelí informó que un cohete lanzado contra la capital comercial de Tel Aviv fue interceptado por el Iron Dome, o escudo de acero que funciona como un sistema antimisil capaz de detectar y destruir cohetes de corto alcance en pocos segundos. Mientras esto pasa, el movimiento islamista ha advertido que todos los israelíes son blancos potenciales de sus ataques. Nos aseguramos que la resistencia es la defensa del pueblo palestino. Las amenazas de ocupación y los crímenes no van a quebrar nuestra voluntad. Vamos a seguir defendiendo a nuestro pueblo en contra de estos crímenes. Nos aseguraremos que la resistencia esté lista para defenderse de esta agresión. Esta tercera ofensiva ha sido criticada por los países de la región, como Egipto y Jordania, quienes han invocado al gobierno israelí a cesar sus ataques contra Gaza. Por su parte, Estados Unidos ha condenado el lanzamiento de cohetes y ha recomendado optar por la vía diplomática para frenar la violencia que ha dejado varios muertos. Israel inició este lunes una nueva operación militar a fin de frenar el lanzamiento de cohetes desde Gaza y reducir a los radicales de Hamas, a quienes consideran autores del asesinato de 3 estudiantes judíos en Cisjordania. Por su parte, los militantes de Hamas han respondido a la ofensiva con violentas protestas en Jerusalén tras el hallazgo del cuerpo calcinado de un adolescente palestino. Muy bien, las sirenas han sonado en diversas ciudades de Israel, pero para saber la situación que se está viviendo en ese país, vamos a comunicarnos con el capitán Ronnie Kaplan. Él es vocero de las Fuerzas Armadas de ese país y nos está contestando en directo a TV Perú Mundo para que nos cuente cuál es la situación que están viviendo todos por allá. Muy buenas noches, capitán Kaplan. Cuéntanos cuál es la situación. Sabemos que ha habido sirenas y han tenido que ir a los refugios. Sí, efectivamente, durante todo el día han caído más de 170 cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel. La mayoría de Israel en este momento está cerca de los refugios al menos, estamos hablando del 48% de la población ha quedado bajo fuego. Cayeron cohetes tanto en la ciudad de Tel Aviv y Jerusalén, que son ciudades que están a más de 60 kilómetros de la Franja de Gaza, y esa es lamentablemente la situación. Por eso que hace unas 24 horas las fuerzas de defensa de Israel han lanzado la operación Margen Protector, ese es su nombre oficial, Margen Protector, que tiene por objetivo, por un lado, detener al Hamas y por otro, reducir el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia civiles israelíes. Así es como funciona esta manera de poder responder a los cohetes, porque vemos que hasta el momento no han causado víctimas en el lado de Israel. Sí, el tema no es solamente la víctima, ¿no? El tema también es que cuando un cohete que determina que vos tenés que estar en 15 segundos en un refugio o en 30 segundos en un refugio, eso hace que uno tiene que estar al lado del refugio todo el día, ¿verdad? Así, por ejemplo, el Comando de Defensa Civil israelí determinó ayer que todas las localidades que estaban a menos de 40 kilómetros de la Franja de Gaza, la gente no iba a ir a la jornada laboral, no puede trabajar, la gente no se puede aglomerar, la gente no puede ir a estudiar desde jardín de infantes a la universidad. Y el día de mañana eso cada vez le influye a más personas, y es lo que al fin y al cabo el terror quiere, ¿verdad? O sea, aterrorizar a la gente y de alguna manera influir de tal manera en la rutina de vida, de tal manera de que la vida en general se complique mucho. Te recuerdo también que el Hamas y otros grupos terroristas de la Franja de Gaza lanzan cohetes desde centros de población civil de gazatíes hacia centros de población civil israelíes, utilizando el civil gazatíes como un escudo humano y el civil israelí como carne de cañón, digamos, en ese sentido, ¿no? Y esa diferencia es fundamental con lo que hace Israel, porque Israel lo que ha hecho en estos últimos días es alcanzar la posición de sitios terroristas en la Franja de Gaza. Pueden ser lanzaderos de cohetes, pueden ser depósitos de cohetes. Lamentablemente estos depósitos de cohetes, por ejemplo, 18 de los que fueron alcanzados el día de hoy, 5 de estos 18 estaban adentro de mezquitas. O sea, esta es la forma en la cual Hamas combate. Están adentro de la población civil, adentro de mezquitas que tienen sus cohetes, y esto es un poco la situación, ¿no?
Sí, además, capitán Kaplan, sabemos pues que se ha ordenado a las tropas que se preparen para una posible ofensiva terrestre en la que participan todos los reservistas. Estamos hablando todo que el ciudadano israelí mayor de 18 años, siendo hombres y mujeres. Nosotros en los últimos días le dijimos al Hamas que si ellos se mantenían en silencio, nosotros devolveríamos eso con silencio. Hace varios días lo venimos diciendo y estamos en un sentido bastante mesurados. Lamentablemente lo último que hubo aquí fue silencio. En las últimas 48 horas estamos hablando de más de 370 cohetes en todo el país. Y de alguna manera en este momento nosotros nos preparamos para una posible escalada. No es lo que queremos, pero es posible que es lo que va a terminar sucediendo de alguna manera. Al parecer la operación Margen Protector se irá profundizando, aunque no sabemos bien de qué manera y cómo va a devenir la situación en las próximas horas. Muy bien, muchísimas gracias al capitán Ronnie Kaplan, muchas gracias por atendernos. Sabemos que es la hora de la madrugada en Israel, pero como vemos, Oscar, parece que es inminente, ¿no? Una ofensiva terrestre en la zona. Esta violencia que ha ido incrementando, no solamente del lado de Israel, también del lado de Palestina. Hay víctimas también, gente que ha perdido la vida, y uno se pregunta, ¿se ha podido hacer algo para frenar esa violencia? A ver, acá hay dos respuestas básicas. La primera está vinculada al origen de este conflicto, y uno todavía encuentra increíble que yo entiendo la importancia que puede significar la muerte de 3 jóvenes, pero la muerte de 3 jóvenes no deberían llevar pues, a una escala violenta que puede generar en cientos o en miles de víctimas. Como cada parte, y no le voy a decir, no hablar solamente del Estado israelí, voy a hablar también de Hamas, de ambas partes, pueden de alguna manera poner de su parte para llevar algo a acrecentar este conflicto y poder hablar de una escalada técnicamente. Es decir, ¿cómo es posible que Israel no escuchen a Hamas cuando dice que no fueron ellos responsables de tema? ¿Cómo Hamas no escucha a Israel cuando Israel se ha comprometido a atrapar a los que mataron a este joven palestino? Es decir, ¿cómo es posible que las fuerzas israelíes utilicen la fuerza de tal medida que destruyan hasta las casas de donde supuestamente vivían los acusados por Israel de haber cometido el delito contra los 3 jóvenes? Entonces, este tipo de comportamiento a ambos lados terminan degenerando en lo que yo vemos. Ahora, ese es el origen. ¿Qué puede pasar si es que estamos de cara a lo que es una posible, pues, como algunos ya llaman, tercera intifada? Bueno, hay que tener en claro algo. La segunda intifada, que fue a comienzos del siglo XXI, tuvo características más profundas todavía. Habían bombas, atentados, bombas en Israel por parte de Hamas. Habían suicidas, ¿no? Que mediante bombas mataban muchas personas. Habían también asesinatos selectivos mucho más claros por parte de las fuerzas israelíes contra funcionarios Hamas. Así que me parece que todavía está un paso más adelante. Mi temor es que demos ese paso, que sí nos pondría a puertas de una operación militar, porque hasta ahora lo que estamos viendo son bombardeos para hacer frente a estos cohetes que son lanzados desde Hamas, la Franja de Gaza. Y esto es algo común y recurrente en los últimos años, cohetes y bombardeos, pero todavía lo que todos tenemos es una ofensiva militar. O sea, ¿qué sería esa ofensiva militar? ¿Es el ataque, captura de miembros de Hamas? Estamos hablando de un territorio muy pequeño, que prácticamente, o sea, no es como nos podemos imaginar lo grande que puede ser, por ejemplo, el Perú, Israel, la Franja de Gaza. Estamos hablando de un territorio muy pequeño. ¿Y qué va a significar una ofensiva terrestre? Podemos jugar muchos escenarios. El escenario más básico sería, pues, una ofensiva para desarticular justamente toda la organización de Hamas y todo su brazo, digamos, militar de Hamas. Mucho más fácil hacerlo con pie en tierra que desde el aire mediante bombardeos. Ahora, el extremo sería recuperar Hamas y romper todo lo que en su momento Israel hizo, darle a Hamas cierto nivel de autonomía y recuperar y volver a tener dominio y posesión de la Franja de Gaza, que es lo que básicamente hasta mediados de la década pasada, pues Israel tenía control. Estamos moviéndonos en esos escenarios. Yo estoy seguro que en el gobierno de Netanyahu hay sectores mucho más radicales, mucho más fuertes, que obviamente plantearían una mano mucho más dura y un control total de Gaza, y otras manos más leves, digamos, que plantearía pues solamente intervenciones armadas. Muy bien, y Estados Unidos también está preocupado por la gran cantidad de extranjeros yihadistas que operan entre Irak y Siria.